El magnetismo es un fenómeno por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión a otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente, como el níquel, hierro y sus aleaciones que comúnmente se llaman imanes. Sin embargo, todos los materiales son influenciados de mayor o menor forma por la presencia de un campo magnético. El magnetismo es una de las fuerzas magnéticas que es producida por el movimiento de partículas cargadas. Este fenómeno tiene su origen en la época de los filósofos griegos, porque en ella abundaba una piedra llamada magnetita o piedra imán, capaz de atraer objetos de hierro y de proporcionarles por contacto un poder similar, por lo que el primer filósofo que estudió el fenómeno del magnetismo fue Tales de Mileto. El estudio del comportamiento de los imanes pone de manifiesto la existencia en cualquier imán de dos zonas extremas o polos en donde la acción magnética es más intensa. Para distinguir dos polos de un imán recto se les denomina polo norte y polo sur. Esta referencia geográfica está relacionada con el hecho de que la Tierra se comporta como un gran imán. Las experiencias con brújulas indican que los polos del imán terrestre se encuentran próximos a los polos sur y norte geográficos respectivamente. Por tal motivo, el polo de la brújula, que se orienta aproximadamente hacia el norte terrestre, se denomina polo norte y el opuesto constituye el polo sur. Tal distinción entre polos magnéticos se puede extender a cualquier tipo de imanes. La ley de la fuerza magnética establece que polos magnéticos iguales se repelen y polos magnéticos diferentes se atraen. Existen tipos de materiales magnéticos, como lo son los imanes naturales y artificiales, y estos van de acuerdo a su origen. Si están formados de óxido de hierro o magnetita, se consideran naturales. Si están formados de algún material al cual se ha inducido la capacidad magnética, se llaman artificiales. También existen imanes permanentes y temporales, y estos van de acuerdo a su capacidad magnética. Los materiales diamagnéticos son aquellos que tienen una permeabilidad magnética inferior que la unidad y son repelidos por un imán fuerte. Los materiales paramagnéticos son aquellos que son atraídos ligeramente por un imán fuerte. Los materiales ferromagnéticos son aquellos que son atraídos fuertemente por un imán. Un material ferromagnético acaba perdiendo sus propiedades magnéticas cuando se calienta. Los materiales magnéticos presentan campos magnéticos que suelen representarse mediante líneas de flujo magnético, por lo que en cualquier punto la dirección del campo magnético es igual a la dirección de las líneas del flujo, y la intensidad del campo es inversamente proporcional al espacio entre las líneas del flujo. Las líneas de flujo magnético salen del polo norte magnético y entran en el polo sur magnético. El electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría, cuyos fundamentos fueron sentados por Faraday y formulados por primera vez de modo completo por James Clerk Maxwell. La formulación consiste en 4 ecuaciones diferenciales vectoriales que relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivas fuentes, como lo son la corriente eléctrica, la polarización eléctrica y la polarización magnética. Esas formulaciones son conocidas como las ecuaciones de Maxwell. Esto nos quiere decir que un cable que transporta corriente puede influir en otros materiales magnéticos sin tocarlos físicamente, porque los objetos magnéticos producen un campo magnético. Cuando una corriente alterna o corriente continua viaja por un conductor, es decir, un cable, genera a su alrededor un efecto no visible llamado campo electromagnético. Este campo forma círculos alrededor del cable. El campo magnético es más intenso cuanto más cerca está del cable, y esa intensidad disminuye conforme se aleja de él, hasta que ese efecto es nulo. El electroimán es una barra de hierro dulce que adquiere propiedades magnéticas al circular una corriente eléctrica por un hilo enrollado a su alrededor, a modo de bobina, dando como origen un campo magnético. Cuando la corriente cesa, el hierro se desimanta. El electroimán se emplea en los electromotores, timbres, interruptores, para levantar chatarra, etc. El electroimán es la base del motor eléctrico y el transformador. Cuando una carga eléctrica entra en un campo magnético, se ejerce una fuerza sobre ella que es proporcional a la densidad del flujo magnético y a la velocidad de la carga.
La magnitud de la fuerza magnética varía con el ángulo que forma la carga en movimiento con respecto a la dirección del campo magnético. El campo magnético de un conductor largo y recto se ve afectado por la permeabilidad del medio que lo rodea. Un ejemplo de los temas tratados anteriormente y que ya hemos mencionado es la Tierra, ya que el campo magnético de la Tierra es aproximadamente un dipolo magnético, con un polo situado en el polo norte y el otro situado geográficamente en el polo sur. El campo magnético de la Tierra es similar al de un imán de barra, pero esta similitud solo es superficial, ya que el campo magnético de un imán de barra o cualquier otro imán permanente es creado por la coordinación del movimiento de los electrones dentro de los átomos de hierro. En cambio, el campo magnético de la Tierra no es causado por depósitos de hierro magnetizado, pero sí mayormente por corrientes eléctricas en el líquido del núcleo externo. Otra característica que distingue la Tierra magnéticamente de un imán de barra es su magnetosfera. La corriente eléctrica incluida en la ionosfera también es generada por campos magnéticos y esta se genera cerca de donde la atmósfera está más cerca del Sol. En la Tierra ocurre una variación en el campo magnético llamada reversión geomagnética, que es un cambio en la orientación del campo magnético de la Tierra, tal que la posición del norte magnético y sur magnético se intercambian. El último evento de este tipo ocurrió hace 780.000 años. Unidad número 3. Movimiento ondulatorio. ¿Qué es una onda? Una onda es una perturbación que se propaga desde el punto en el que se produjo hacia el medio que rodea ese punto. Las ondas materiales, a excepción de las electromagnéticas, requieren un medio elástico para propagarse. El medio elástico se deforma y recupera vibrando al paso de la onda. La perturbación comunica una agitación a la primera partícula del medio en que impacta, y en esa partícula se inicia la onda. La perturbación se transmite en todas las direcciones por las que se extiende el medio que rodea al foco con una velocidad constante en todas las direcciones, siempre que el medio sea isótropo. Todas las partículas del medio son alcanzadas respecto a la primera y se ponen a vibrar. Este caso es similar a la ola de los espectadores en un estadio de fútbol. A continuación es en función de su periodicidad. Tenemos ondas periódicas. En estas, la perturbación local que las origina se produce en los ciclos repetitivos, por ejemplo, una onda sinusoidal. Ondas no periódicas. La perturbación que se origina se da aislantemente, o en el caso que se repita. Las perturbaciones sucesivas tienen características diferentes. Las ondas aisladas se denominan también pulsos. Ahora, ¿qué es la longitud de onda? Se define la longitud de onda como la distancia que recorre el pulso mientras un punto realiza una oscilación completa. Se representa por la letra griega lambda. ¿Qué es el sonido? ¿Existe sonido en el espacio exterior? Cuando se produce una perturbación periódica en el aire, se originan ondas sonoras longitudinales. Por ejemplo, si se golpea un vidrio, las ramas vibratorias emiten ondas longitudinales. El oído actúa como un receptor de estas ondas periódicas. Las interpreta como sonido. El término sonido se usa de dos formas distintas. Los filósofos definen el sonido en términos de las sensaciones auditivas producidas por las perturbaciones longitudinales en el aire. Para ello, el sonido no existe en el planeta distante. En física, por otra parte, nos referimos a las perturbaciones por sí mismas y no las sensaciones que producen. El sonido es el fenómeno físico que estimula el sentido del oído. Un cuerpo solo puede emitir un sonido cuando vibra. Las vibraciones son transmitidas mediante el aire en el tímpano, que vibra y comunica estas vibraciones a través de un conjunto de pequeños huesos en las ramificaciones del nervio auditivo. El sonido no se transmite solo en el aire, sino en cualquier otro material, sea gas, líquido o sólido, pero no se puede propagar en el vacío. El sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga a través de un medio elástico.
Y dos cosas muy importantes que deben existir para producir una onda sonora son una fuente de vibración mecánica y un medio elástico donde pueda viajar la perturbación. Las ondas sonoras consisten en bandas alternantes de compresión y rarefacción. Como siguiente dato se darán algunas de las definiciones que están en movimiento ondulatorio. Por ejemplo, periodo. Es el tiempo que tarda en realizar una oscilación. Es igual al inverso de la frecuencia y está dado en segundos sobre ciclo. La frecuencia es el número de oscilaciones que efectúa cualquier punto de la onda en un segundo. Es equivalente a un hertz. El nodo es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. La elongación es la distancia entre cualquier punto de una onda y su posición de equilibrio. Y la amplitud de onda es la máxima elongación o alejamiento de su posición de equilibrio. La velocidad de propagación es aquella con la cual se propaga un pulso a través de un medio y depende de la elasticidad y densidad del medio. La velocidad de propagación de una onda es un medio específico. Considerando que la longitud de una onda de un tren de ondas es la distancia entre dos partículas cualquiera y estén en fase, la frecuencia de una onda es el número de ondas que pasan por un punto específico en una unidad de tiempo. Los tipos de ondas. En función del tipo de soporte que requiere para su propagación de las ondas, se clasifican en mecánicas y electromagnéticas. Las mecánicas requieren un medio elástico para propagarse y las electromagnéticas no. Se pueden propagar en el vacío. Si las clasificamos en función de cómo vibran respecto a la dirección de propagación, tenemos las ondas transversales y longitudinales. Las ondas se clasifican atendiendo a diferentes aspectos. Podríamos decir que en función del medio en que se propagan, podemos encontrar ondas mecánicas. Estas necesitan un medio elástico para propagarse. Las partículas del medio oscilan alrededor de un punto fijo, por lo que no existe transporte neto de materia a través del medio. Dentro de las ondas mecánicas tenemos las ondas elásticas, las ondas sonoras y las ondas de gravedad. Ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se propagan por el espacio sin necesidad de un medio, pudiendo, por lo tanto, propagarse por el vacío. Esto es debido a que las ondas electromagnéticas son producidas por las oscilaciones de un campo eléctrico en relación con un campo magnético asociado. Ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales no son perturbaciones que alteran la geometría misma del espacio. El movimiento de cada partícula respecto a la posición de equilibrio en que estaba antes de llegarle la perturbación es un movimiento vibratorio armónico simple. Una onda transporta energía y cantidad de movimiento, pero no transporta materia. Las partículas vibran alrededor de la posición de equilibrio, pero no viajan con la perturbación. El movimiento de cualquier objeto material en un medio puede ser considerado como una fuente de ondas. Al moverse perturba el medio que lo rodea, y a esta perturbación al propagarse puede originar un pulso o un tren de ondas. Un impulso único, una vibración única en el extremo de una cuerda, al propagarse por ella origina un tipo de onda llamado pulso. El pulso solo está un tiempo en cada lugar del espacio. El sonido de un disparo es un pulso de ondas. Si las vibraciones que aplicamos al extremo de la cuerda, en dicho caso, se suceden de forma continua, de forma de un tren de ondas que se desplazará a lo largo de una cuerda. ¿Qué es el hercio o hertz? Es la unidad que expresa la cantidad de vibraciones que emite una fuente sonora por unidad de tiempo. El oído humano puede percibir ondas sonoras de frecuencia entre los 20 y 20.000 Hz. Las ondas que poseen una frecuencia inferior a los 20 Hz se denominan infrasónicas y las superiores a 20.000 Hz ultrasónicas. La sensación de sonoridad es la percepción sonora que tiene el hombre de la intensidad de un sonido. Se mide mediante la magnitud llamada fonio, que utiliza una escala arbitraria
cuyo cero corresponde a 1 por 10 a la menos 12 Weber sobre metro cuadrado. Cualquier sonido puede ser identificado de acuerdo a 3 características: su intensidad, su tono y timbre, que están relacionadas con la amplitud, frecuencia y calidad de sonido. La intensidad audible apenas perceptible es aquella que se conoce como umbral de audición y ha sido adoptada por expertos en acústica como la intensidad mínima para que un sonido sea audible. En contrario, el umbral del dolor representa la intensidad máxima que el oído promedio puede registrar sin sentir dolor. En vista de la amplitud del intervalo de las intensidades al que es sensible el oído, es más conveniente establecer una escala logarítmica para las mediciones de intensidades sonoras. Dicha escala se establece a partir de la siguiente regla, que es: cuando la intensidad de un sonido es 10 veces mayor a la intensidad de otro, se dice que la relación de intensidades es de un bel. En la práctica, la unidad de un bel es demasiado grande, y para obtener una unidad más útil se define el decibel, o sea, un décimo de bel. Unos ejemplos podrían ser un murmullo, que mide 20 decibeles, una conversación normal, que mide 65 decibeles. El umbral del dolor mide 120 decibeles y un motor de propulsión mide 140 decibeles. A continuación, tono y timbre. La frecuencia de un sonido determina lo que el oído juzga como el tono del sonido. Los músicos designan el tono por las letras que corresponden a las notas de las teclas del piano. Por ejemplo, las notas do, re, mi y fa se refieren a tonos específicos o frecuentes. Dos sonidos del mismo tono se pueden distinguir fácilmente. Por ejemplo, suponga que suena una nota do, que mide 250 Hz, sucesivamente en un piano, una flauta, una trompeta o en todo caso un violín. Cuando cada sonido tiene el mismo tono, hay una... El tono es la calidad del sonido mediante la cual el oído le asigna un lugar en la escala musical, permitiendo, por lo tanto, distinguir entre los graves y los agudos. Los sonidos percibidos como graves corresponden a frecuencias bajas, mientras que los agudos son debido a frecuencias altas. Así, el sonido más grave de una guitarra corresponde a una frecuencia de 82.4 Hz y el más agudo a una de 698.5 Hz. El sonido se transmite en todas direcciones, en forma de ondas mecánicas longitudinales. La velocidad de propagación es igual al producto de su longitud de onda por las frecuencias. Como ya se ha visto, la velocidad de propagación del sonido es mayor en los sólidos, menor en los líquidos y mucho menor en los gases, pero también se ve afectada por la temperatura, ya que en el aire aumenta proporcionalmente al aumentar la temperatura. Existen varios fenómenos acústicos y son las consecuencias de algunos efectos auditivos provocados por el sonido. Por ejemplo, la reflexión, que se presenta cuando las ondas sonoras se reflejan al chocar con una superficie dura. El eco se presenta por la repetición de un sonido reflejado en una superficie que se encuentre aproximadamente a 17 kilómetros. La resonancia, que se presenta cuando un cuerpo vibra y hace vibrar a otro con la misma frecuencia. Y la reverberación se presenta cuando, después de escucharse un sonido original, este persiste dentro de un espacio físico como consecuencia del eco. El efecto Doppler. Este consiste en el cambio aparente de la frecuencia de una onda emitida, ya sea sonora o luminosa,
cuando la fuente generadora de la onda se acerca o se aleja del observador. El fenómeno no se restringe al movimiento de la fuente. Si la fuente sonora está fija, un oyente se mueve hacia enfrente observando un aumento similar en el tono. Un oyente que se aleja de la fuente del sonido escuchará un sonido menor en el tono. Para calcular la frecuencia aparente de un sonido que se escucha o un observador, se consideran dos situaciones. Una es cuando la fuente sonora se encuentra en movimiento y el observador se encuentra en reposo. La otra es cuando la fuente sonora permanece en reposo y el observador es quien se acerca o se aleja. Un dato interesante es que los ultrasonidos son ondas de alta frecuencia, cuyos valores son mayores a los 20.000 Hz. Tienen múltiples aplicaciones en la medicina, la química, la física y la tecnología. Unidad número 4. La óptica. ¿Sabías que la óptica es la rama de la física que estudia las propiedades, naturaleza y aplicaciones de la luz? Se ocupa de la propagación y comportamiento de la luz, en sentido amplio. La luz es la zona del espectro de radiación electromagnética, que se extiende desde los rayos X hasta las microondas, e incluye la energía radiante que produce la sensación de visión. El estudio de la óptica se divide en óptica geométrica. La óptica geométrica estudia los fenómenos ópticos mediante el empleo de líneas rectas y geometría plana. La óptica física, que estudia los fenómenos ópticos con base a la teoría del carácter ondulatorio de la luz. Y la óptica electrónica, trata los aspectos cuánticos de la luz, sustituye los fotones y rayos luminosos por electrones y rayos catódicos. La luz es radiación electromagnética, capaz de afectar el sentido de la vista. Existen tres características importantes de la luz. Una es la propagación rectilínea, la otra es la reflexión y otra es la refracción. La reflexión es cuando incide una superficie lisa, regresa a su medio original. Y la refracción es cuando la trayectoria de la luz cambia cuando penetra a un medio transparente. Esto puede darse como ejemplo cuando metemos un palo de escoba a un estanque de agua y la escoba tiende a deformarse. La energía radiante tiene una naturaleza dual y obedece leyes que pueden explicarse a partir de una corriente de partículas o paquetes de energía, los llamados fotones, a partir de un tren de ondas transversales. El concepto de fotón se emplea para explicar las interacciones de la luz con la materia, que produce un cambio en la forma de energía, como ocurre en el efecto fotoeléctrico o la luminiscencia. El concepto de onda suele emplearse para explicar la propagación de la luz y algunos de los fenómenos de formación de imágenes, en las ondas de la luz como en todas las ondas electromagnéticas. ¿Sabías que la velocidad de la luz es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo? Interesante, ¿no? Ahora, dentro de la óptica entra la fotometría, que es la parte de la óptica cuyo objetivo es determinar las intensidades de las fuentes luminosas y las iluminaciones de las superficies. Pero, ¿cómo se mide una intensidad luminosa? Ahí es donde entra la candela, que es la unidad de medida de la intensidad luminosa. Ahora, igual que la candela, existe la bujía decimal, que es la unidad luminosa producida por una vela de 2 centímetros de diámetro cuya llama sea de 5 centímetros de altura. También existe el flujo luminoso y la cantidad de luz. El flujo luminoso es representado por o medido en lumen, que esto es el flujo luminoso recibido durante un segundo por una superficie de 1 metro cuadrado, limitada dentro de una esfera de 1 metro de radio, y el cuyo centro se encuentra una fuente con una intensidad de una candela. La iluminación es la calidad de la luz que reciben las superficies de los cuerpos y se mide en lux, que es la unidad o la iluminación producida por una candela sobre una superficie de 1 metro cuadrado, que se encuentra a 1 metro de distancia. El flujo luminoso es la parte de la potencia radiante total emitida por una fuente de luz que es capaz de afectar el sentido de la vista. Ahora, aquí entra la ley de iluminación,
o ley inversa del cuadrado. Es una consecuencia de la propagación de la luz en línea recta. La iluminación que recibe una superficie es directamente proporcional al cuadrado de la distancia que existe entre la fuente y la superficie. Ahora hablemos de reflexión de la luz. Cuando un rayo de luz que se propaga a través de un medio homogéneo encuentra en un cambio una superficie bien pulida. Para este fenómeno existen dos leyes propuestas por Descartes, y son: el rayo incide, la normal y el rayo reflejados se encuentran en un mismo plano. El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Existen tres tipos de reflexiones: la reflexión regular, reflexión difusa y reflexión mixta. Ahora, refracción. Esto es cuando una onda pasa por un medio a otro de una distancia o densidad distinta, como el del agua al aceite. Cambian algunas de sus propiedades como la velocidad y la longitud de onda, permaneciendo constante la frecuencia. También existen dos leyes para la refracción, y son: el rayo incide, el rayo refractado y la normal a la superficie se encuentran en el mismo plano, y la trayectoria de un rayo refractado es la intercara entre dos medios es exactamente reversible. Como dato interesante, tienes que saber que la longitud de la onda de la luz disminuye cuando penetra en un medio con una densidad óptica mayor. Ahora hablemos de difracción. En física, la difracción es un fenómeno caracterizado de las ondas, que consiste en la dispersión y curvado aparente de las ondas cuando encuentran un obstáculo. La difracción existe en todo tipo de ondas, desde ondas sonoras, ondas en la superficie de un fluido y ondas electromagnéticas, como la luz y las ondas de radio. El fenómeno de la difracción es un fenómeno de tipo interferencial y como tal requiere la superposición de ondas coherentes entre sí. Se produce cuando la longitud de la onda es mayor que las dimensiones del objeto. Por lo tanto, los efectos de la difracción disminuyen hasta hacerse indetectables a medida de que el tamaño del objeto aumenta comparado con la longitud de onda. Un espejo es una superficie plana muy pulimentada que puede reflejar la luz que le llega con una capacidad reflectora de la intensidad de la luz incidente del 95% o superior. Existen espejos planos y esféricos. Espejos esféricos. Según la forma de la superficie pulimentada de los espejos cóncavos, estos pueden ser esféricos o parabólicos. Pueden ser cóncavos o convexos. El espejo es cóncavo si la parte plateada es la interior a la esfera y el convexo si la parte plateada es la exterior a la esfera. El espejo cóncavo es un dispositivo óptico que puede formar imágenes sobre una pantalla debido a la reflexión de la luz que procede de la superficie de un objeto. En los espejos convexos, el foco es virtual. Está situado en la derecha del centro del espejo. Distancia focal positiva. Los rayos reflejados divergen y solo sus prolongaciones se cortan en un punto sobre el eje principal. El espejo convexo da una imagen menor que el objeto y virtual. Lentes y sus características. La palabra lente proviene del latín lens, lentis, que significa lenteja, cuya semilla es parecida a una lente común. Las lentes están formadas de cualquier material transparente y por lo menos una de sus superficies tiene forma esférica. Refractan los rayos de la luz al pasar por ellas y se clasifican de acuerdo con la forma en la que los hacen. Las lentes son medios transparentes limitados por dos superficies, haciendo curva al menos una de ellas. Tipos de lentes. Las lentes convergentes son más gruesas por el centro que por el borde y concentran en un punto los rayos de luz que las atraviesan. Si tomas una lente convergente y la mueves acercándola y alejándola de un objeto que sostienes con la otra mano, comprobarás
que para una cierta distancia se forma una imagen invertida y más pequeña que los objetos que se encuentran alejados de la lente. Cuando es posible proyectar la imagen formada, decimos que se trata de una imagen real, y si no la podemos proyectar, la denominamos imagen virtual. En las lentes divergentes la distancia focal se considera negativa. La miopía puede darse en una deformación del ojo consistente de un alargamiento anteroposterior que hace que las imágenes se formen con nitidez antes de alcanzar la retina. Los miopes no ven bien de lejos y tienden a acercarse demasiado a los objetos. Las lentes divergentes sirven para corregir este defecto. Con una lente divergente observas que no es posible obtener una imagen proyectada sobre un papel y que al mirar a través de él se ve una imagen derecha y de menor tamaño que los objetos. Las imágenes producidas por las lentes divergentes son virtuales, derechas y menores que los objetos. Las lentes convergentes tienen una potencia positiva porque su distancia focal es positiva, mientras que las lentes divergentes tienen una potencia negativa porque tienen una distancia focal negativa. Teoría de la relatividad. Con el nombre de teoría de la relatividad se engloban generalmente dos cuerpos de investigación en ciencias físicas, usualmente conectadas con todas las investigaciones del físico Albert Einstein, su teoría de la relatividad especial y su teoría de la relatividad general. La primera, publicada en 1905, trata de la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias. La segunda, en 1915, es su teoría de la gravedad, que reemplaza la gravedad newtoniana, pero se aproxima a ella en campos gravitatorios débiles. La teoría especial se reduce a la general en ausencia de campos gravitatorios. La idea esencial de ambas teorías es que dos observadores que se mueven relativamente uno al lado del otro con gran velocidad cercana a la luz a menudo medirán diferentes intervalos de tiempo y espacio para describir las mismas series de eventos. Es decir, la percepción del espacio y el tiempo depende del estado de movimiento del observador. Sin embargo, a pesar de esta relatividad del espacio y del tiempo, existe una forma más sutil de invariancia física, ya que el contenido de las leyes físicas será el mismo para ambos observadores. Esto último significa que a pesar de que los observadores difieran en el resultado de medidas concretas de magnitudes especiales y temporales, encontrarán que las ecuaciones que relacionan las magnitudes físicas tienen la misma forma con independencia de su estado de movimiento.